Buenos días. Soy Valeria Fábregas de la Sala de Lectura El Mundo de las Letras en Cuernavaca, Morelos, y en esta ocasión estamos haciendo una colaboración para el colectivo de Salas Inclusivas con motivo del 1 de febrero, que es el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Y en esta ocasión les quiero compartir un cuento que viene en el libro que se llama Querido, Queridos Monstruos, de la autora Elsa Boreman, pero el cuento que les voy a compartir se llama En el fondo del jardín, y dice lo siguiente. Pidió que lo acompañaran a dar una vuelta por su bello jardín, del brazo de una enfermera. Entonces, con sus pasos inseguros y los ojos nublados, el viejo Efraín fue despidiéndose de cada una de sus plantas, de cada uno de sus árboles. Conmovidos, los nuevos inquilinos de la casona lo vieron andar a través de los caminitos, detenerse junto a algunos canteros, murmurar algo sobre algunas ramas floridas, acariciar las hojas y los troncos. Él mismo plantó todo, les comentó el dueño de la propiedad mientras se abanicaba con el flamante contrato de alquiler. Me contaron mis padres que hace 50 años, cuando le arrendaron la casa, este lugar no era más que una especie de potrerito. Él lo transformó en el jardín con la asistencia de su mujer, que Dios la tenga en la gloria. ¿Y a dónde lo llevan ahora?, preguntó Damián, el hijo de la familia, que al día siguiente iba a mudarse a esa vivienda. A un establecimiento para enfermos mentales. Los vecinos denunciaron que está medio loco el pobre, y aunque es muy tranquilo, no es posible dejarlo acá. No tiene parientes y... Unos silbidos del viejo y su voz temblorosa llamando al chico interrumpieron la charla. ¿Es a mí a quien necesita el abuelo?, gritó Damián, ya que el anciano se encontraba al fondo del jardín, a unos 20 metros de ellos. Sí, querido, le contestó la enfermera. Don Efraín desea decirte algo antes de irse. Entonces la enfermera ayudó al viejo a sentarse en un banco de piedra, ubicado junto a una vigorosa y extraña planta que parecía ser su preferida, y se alejó un trecho, mientras se tocaba la sien con un dedo índice en movimiento giratorio, y entre risitas apenas contenidas le dijo al chico: va a confiarte un maravilloso secreto. Me ordenó que los deje solos durante un ratito nomás. Espero que lo escuches con mucha atención, ¿entendiste? Y le guiñó el ojo. Damián se fastidió. Ya había sido suficiente para él con que la enfermera hubiese tratado de informarle que el viejito no estaba en sus cabales mediante esa inequívoca señal que indicaba que alguien es chiflado, como para que dudara de su comprensión, al punto de hacerle también una guiñada. Además, porque creía ella que era un secreto maravilloso. Si se supone
que don Efraín tenía un problema de locura. Y cuando don Efraín le contó aquel digno de figurar en las páginas de los cuentos fantásticos que tanto le gustaban, Damián sintió que le hubiera encantado ser su nieto. Poco más tarde, cuando la ambulancia que trasladaba al anciano partió rumbo al manicomio municipal, nadie advirtió que los ojitos del muchacho estaban tan nublados como los del casi centenario ex jardinero. ¿Qué te contó, Dami?, le preguntaron sus padres, lógicamente intrigados durante el trayecto en el taxi hacia el departamento, que hasta esa jornada era su casa. Inútil la insistencia por conocer las palabras que don Efraín habían confiado a su hijo. Es un secreto, les repitió el chico, un secreto maravilloso. Ya había pasado un mes desde la mudanza del estrecho, dos ambientes que ocupaban a partir de su casamiento a la amplia casona, cuando la mamá de Damián descubrió el baldecito de juegos que su hijo, cuando era pequeño, conservaba oculto en el galpón del jardín. Entre las mangueras estaba tapado con una lona, abajo de la estantería, donde habían quedado las herramientas, los frascos de fertilizantes vegetales y los tachos de abono de don Efraín. Se dio cuenta de que el nene lo había escondido intencionalmente al ver el contenido. No pudo reprimir una exclamación de horror al comprobar que en el balde estaba lleno de sangre. No hay secreto maravilloso que valga, Damián. Papá y yo estamos furiosos, y aunque nunca te pegamos, te juro que yo misma voy a sacudirte a zapatillazos hasta que nos cuentes qué significa esa sangre fresca que recolectaste en tu balde y de quién es, y para qué diablos la pusiste ahí en el galpón y por qué. La madre estaba muy inquieta tras el impresionante hallazgo. El padre de miradas amenazantes, de esas que duelen como latigazos, acaso mucho más que una muda intolerancia frente al razonamiento de los adultos. Sin embargo, Damián resistió todo lo que pudo. Su ser sin rebelarse ante la inminencia de la traición a la promesa que le había hecho a don Efraín. Su mamá empezaba a quebrar su silencio con la contundencia del cachetazo. Cuando el chico no soportó más esa situación, que consideraba injusta, y les gritó: «Párenla de una vez, no aguanto más, mi secreto es maravilloso, y lo seguirá haciendo aunque me peleen a tortazos. Pero sé que no van a creerlo». Y tenía razón, aunque sus mayores no lo admitieran, porque los padres se ríen cuando por fin su hijo le refirió de pe a pa todo lo que Efra le había revelado. «Ay, Dami, ¿por qué no nos dijiste eso antes? Qué amargura nos hubieses evitado, ese viejo está loco, así que nada menos que una mandrágora. Ah, ahora mismo vamos a arrancar esa planta del jardín. Será muy atractiva y no es responsable de los delirios de un insano. Pero ya vas a ver cómo hoy se termina tu asqueante tarea, hijo. De raíz la vamos a sacar y listo». «No, no la dañen, no la toquen, no», gritaba Damián, a la par
que sus padres se dirigían palas en manos, dispuestos a desalojar de la casa al vigoroso y extraño vegetal que se erguía junto al banco de piedra del fondo. La lluvia empezaba a ablandar la tierra como para simplificarles la tarea de remover de su sitio al añoso ejemplar verde. Y llovió mientras que el chico insistía para que no lo hicieran y sus padres punteaban y cavaban en derredor de la plaza, desollando sus advertencias. Cuando la policía llegó a la casona y allanó el domicilio convocada al lugar por el vecindario que se había alarmado al escuchar los gritos de Damián junto con los de el matrimonio, se las tuvo que arreglar como pudo ante tamaño espanto, de piernas y torsos semi-hundidos en el barro del fondo del jardín, que habían removido medio enterrados entre el follaje de una planta que mostraba al aire sus raíces, y estrangulados por sus ramas yacían los padres del niño y él, desmayado sobre el pasto, próximo a sus cuerpos y con una mueca de terror en los labios. ¿Pero qué carajo pasa acá? Esto es un miserable yullo, opinó el comisario, a cargo de la investigación del misterioso episodio. Sin embargo, se asombró muchísimo cuando observó la raíz que reproducía con exactitud las formas del esqueleto de un hombre. El caso fue catalogado como muertes dudosas. Sin embargo, los médicos forenses habían asegurado que ahí lo único dudoso y muy era el motivo que las había causado. Si bien no podía negarse que ambos esposos habían sido víctimas de sendos ataques al corazón repentinos y fulminantes, no lograban convencerse de la causa de esa versión de Damián, disparatada como pocas. Damián, único testigo visual de lo ocurrido, solo pudo contar lo que le había tocado, por desgracia, presenciar recién una vez que se recuperó en parte del tremendo shock nervioso bajo cuyos efectos lo había encontrado la policía. Y el nene reiteraba, entrecortadamente, que a sus padres los había asesinado esa planta del fondo del jardín, que era una mandrágora, a la que jamás debían de haber arrancado, porque existía una maldición que recaía sobre quien lo intentara, la muerte irremisible. Los vecinos, en tanto, dijeron que no solo habían oído los desesperados gritos del chico y del desdichado matrimonio, sino otros espantosos como de ultratumba. Eran los de la mandrágora, repetía Damián alterado. Lanzó un aullido de los infiernos cuando mis padres tiraron con fuerza y la sacaron de raíz. Es una planta mágica, pregúntenle a don Efraín. La policía consideró prudente no acosar más al pequeño, que fue entregado a la tutela de sus tíos. El comisario, entretanto, continuaba intrigado por toda la historia, y a pesar de que se sabía que iba a interrogar a un demente, decidió visitar a don Efraín. El viejo se mostró muy consternado cuando se enteró de la tragedia.
Dijo una cantidad de incoherencias y lloró bastante hasta que estuvo en condiciones de referirse a la maldita planta. Claro que era una mandrágora, ignorantes. ¿Por qué se burlan de mí? ¿Acaso no murió el matrimonio cuando quiso arrancarla? Nunca debieron hacerlo. Y eso que yo le dije al chico que la había regado con sangre cada 3 días, tal como le indiqué. No, yo no la planté. Ya crecía entre los matorrales del fondo cuando alquilé aquella casa. La reconocí de inmediato y alerté a mi mujer acerca del peligro que representaba si tratábamos de arrancarla, pero también de la salud y la felicidad que traía a quien la atendiera amorosamente, y fue ella la encargada de regarla hasta que la perdí, a mi pobre vieja. 3 veces por semana lo hacía, exprimiendo carne de vaca, de chivo, de murciélago, de lo que consiguiéramos, porque antiguamente su tierra era fertilísima con los hilos de sangre que caían desde la boca de los ahorcados. Esa misma sangre que la había hecho brotar por primera vez como por arte de magia. Sus raíces albergaban las almas de los ajusticiados. Ahí por eso tenía que ser intocable. El comisario tuvo que reprimir una sensación de incredulidad y repulsa ante lo que estaba escuchando y fingir un absoluto crédito hacia las palabras del viejo. Así fue como don Efraín completó su relato. Días más tarde el comisario comprobó que en el terreno donde ahora se levantaba la casona en la que había ocurrido la desgracia había existido en el siglo pasado un patíbulo. Decenas de personas fueron a parar a su horca instalada en el sitio justo donde había fructificado aquella planta que el viejo se empeñaba en catalogar como la mandrágora, y de la que acaso también crezca un ejemplar en nuestro propio jardín. Lo que es yo, ni por todo el oro del mundo me animo a arrancar un arbusto desconocido. Y bueno, aquí damos por terminado nuestro cuento. Esta fue una colaboración especial para salas inclusivas por el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Valeria Fábregas de la Sala de Lectura El Mundo de las Letras en Cuernavaca, Morelos, y su sala de lectura también pertenece al colectivo de Salas Inclusivas, donde tenemos el lema de Normalizando la Diversidad con un libro como puente. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós.